Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de relojería para torpes. En este vídeo, que va a ser cortito, va a ser una cosa light, vamos a hablar del tema de los pivotes, ¿no? El tema importante en relojería, porque son los puntos de contacto, entre comillas, entre lo que son las partes móviles y las partes de soporte o pletitas, ¿no? Entonces, empezamos con la definición, que en relojería el sistema para hacer pivotar ruedas o básculas está establecido, ¿no? Se fijan sus pivotes en agujeros o se practica un agujero en el que se ajusta un eje fijo, ¿no? Eso son básicamente la manera de pivotar en relojería. En ambos casos se trata de un contacto entre dos piezas que produce rozamiento, evidentemente, con lo cual es un tema que debemos tratar aquí, ¿no? Para que el par de rozamiento sea mínimo y lo más constante posible y disminuir así al máximo las pérdidas, es necesario elegir conjuntos de materiales adaptados, o sea, compatibles. Por ejemplo, el acero templado pulido rodado más rubíes, o el acero templado pulido o rodado con latón o bronce, ¿no? Las dimensiones del eje y el cojinete adaptadas a las presiones, así como el juego de los ajustes, o sea, según la presión que tengamos, vamos a tener que dimensionar un pivote más grueso o un pivote más fino, así como el juego que podemos tener entre ellos, ¿no? Un pivote más gordo, o sea, hablando así, más grueso, de mayor diámetro, podemos jugar un poco más admite un poco más de juego que un pivote más fino, porque digamos que si el pivote fuera fino y tenemos mucho juego entre lo que es el pivote y las paredes del cojinete, lo que nos puede ocurrir que con el movimiento de la muñeca el pivote empezará a bailar dentro del agujero, por decirlo de alguna manera muy exagerada, ¿no? Entonces van de la mano. Y después una cantidad de lubricantes que permite tener una reserva, que es la función de la concavidad, esta concavidad que suele tener en la zona de los pivotes, que se llama aceitera. Y como la podéis ver ahí en el dibujito representada, ¿no? Los cojinetes están diseñados para que la gota de aceite o de grasa se mantenga por capilaridad el mayor tiempo posible para llevar a cabo la lubricación. Esto, digamos que están diseñados de manera que en la parte de la aceitera se deposite la gota del aceite y por capilaridad pase por dentro del juego entre el pivote y el cojinete, y así se lubrique la superficie deseada, ¿no? Los cojinetes pueden ser, o de hecho son, de latón, que son agujeros en la pletina o buchones embutidos en la pletina o en el puente, de bronce al berilio para los buchones embutidos, y corindón, que estos suelen ser los rubíes sintéticos, ojo, también los hay cerámicos, piedras embutidas entre la platina o los puentes, ¿no? Y aquí tenemos el pivote con buchón o rubí, que los buchones tienen una forma de rubí normal con un orificio cilíndrico. Los rubíes de cantidad superior disponen de un orificio olivado, pues, es decir, con la aceitera, ¿no? Esto permite disminuir el riesgo de rayas en el pivote debido a las dificultades de alineamiento. O sea, tenemos ahí una forma que nos va a evitar que se formen rayas en el pivote con este tipo de rubíes, ¿no? Porque luego ya hablaremos en el próximo capítulo de los rubíes. Es corindón, o sea, óxido de aluminio. Por encima de él están los diamantes en dureza, con lo cual es muy fácil que, si no está bien hecho, que nos rayen los pivotes, ¿no? Y luego entraríamos en lo que son otros tipos de pivotes que podemos tener, ¿no? Y básicamente son los que se utilizan en relojería y que todos conocen. No es el pivote de un rubí y contrapivote,
que es para disminuir al máximo los rozamientos. El pivote del volante, en ocasiones el de la rueda de escape, se realiza mediante rubíes engastados con un chatón. En este caso el pivote se llama cónico y carece de asiento. El pivote, ¿no? El rubí con agujero abombado limita los desplazamientos radiales, mientras que el contrapivote limita los desplazamientos axiales. En este caso el rozamiento no tiene lugar en el asiento, sino en la punta del pivote, que tiene una forma particular. Esto ya sobre afinación ya comenté el tema de lo que son los pivotes. O sea, lo que nos hace los rubíes, el pivote de rubíes con contrapivote, es que el asiento del pivote no roce en el, digamos, en el rubí, con lo cual simplemente vamos a tener el apoyo en la punta, con lo cual, al ser la punta del pivote con mucha menos superficie, o sea, como hay mucha menos superficie en contacto, lo que vamos a reducir son los rozamientos, así de claro. Evolución de este caso es el del pivote con antichoques, que se han ideado sistemas antichoque para evitar que los pivotes del volante, es decir, los que tienen entre 0,055 y 0,10 milímetros de diámetro, se rompa cuando el reloj sufre un impacto. ¿Cuál es el problema de estos pivotes tan finos? Pues que con un impacto se sufre un desplazamiento de toda la maquinaria, o sea, microdesplazamientos bruscos, y al ser tan fino lo que se nos puede hacer es que se nos partan los pivotes, ¿no? Y su principio consiste en una parte de eje de volante más sólida que los pivotes, o sea, a ver si me explico. El sistema antichoque, perdón, el sistema antichoque se basa en que la parte gruesa del pivote absorba el choque, mientras que la parte fina, por decirlo de alguna manera, se mantenga a salvo. ¿Cómo la mantenemos a salvo? Se fijan elásticamente. Si no hay choques, el pivote se encuentra en su posición normal, ¿no? O sea, si no hay choques, el pivote está. En el caso de impacto, los rubíes se desplazan para permitir al vástago que absorba el choque. Tras el choque, los rubíes vuelven a su posición inicial. Digamos, la parte fina está introducida en el chatón con su contrapiedra, o sea, con el contrapivote, y tienen, digamos que están tienen una forma que veis así como cónica el chatón, con lo cual están embebidos ahí, y el muelle superior lo que hace es mantenerlo en posición. ¿Qué es lo que pasa? Cuando se sufre un desplazamiento, el juego que tiene lo que es el chatón permite a la parte gruesa de lo que es el pivote desplazarse y chocar con las paredes del agujero del chatón, mientras que la parte fina, que es la importante, se puede desplazar hacia un lado, hacia el otro, sin que se nos parta. ¿Por qué? Porque antes de que empiece a flectar, la parte gruesa del pivote ya ha topado con el agujero, por decirlo con las paredes del agujero, con lo cual, como es más resistente, no transmite ese choque, ese esfuerzo, por decirlo a la parte fina del pivote. Y luego tenemos el pivote con rodamiento de bolas, que se han llevado a cabo diversos intentos para sustituir el rubí de las ruedas por cojinetes de bolas, ¿no? O sea, han dicho, bueno, ¿y qué otro sistema tenemos aquí? Pues mira, vamos a ver si podemos ponerle bolas. Vale. Problema, que las bolas eran tan pequeñas que no ruedan, debido a las presiones, obviamente, ¿no? Y el resultado no es satisfactorio, ¿no? Porque al final ¿qué es lo que pasaba? Que como no ruedan, digamos que se convierten en un pivote normal, ¿no? En un pivote fijo. Con lo cual, pues no
no era satisfactorio. Aquello se frenaba y no había manera de que funcionara correctamente. Los rodamientos de bolas se utilizan sobre todo en el pivote de las masas oscilantes y en algunos móviles de mecanismos automáticos, ¿no? Su empleo facilita la fijación de la masa oscilante y permite disminuir el juego. O sea, estos pivotes lo bueno que tienen es que, por ejemplo, los relojes automáticos de los años 40, sobre todo los 50, sin ir más lejos, el mecanismo Omega que aparece en el vídeo, al principio y al final, ¿no? Pues no tenía estos pivotes de bolas, con lo cual esas masas oscilantes solían tener más juego, también más desgaste, y la fijación solía ser más dificultosa porque ya había que bloquearlo con palancas o pestañas y tal, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que con el rodamiento de bolas, lo primero que la fijación, lo primero que la movilidad es mayor y mejor. O sea, rueda con más facilidad, con menos rozamiento, perfecto, tiene menos juego. Y por otro lado, lo que es la fijación en movimiento, porque si veis la mayoría de estas masas oscilantes, al final lo que es un tornillo central que se atornilla a la pletina o al puente del mecanismo automático. Está el rodamiento y en la parte externa tenemos lo que es el engranaje que va al sistema de carga automática, con lo cual simplificamos todo el mecanismo un montón y es más fiable y más seguro, y no necesitamos roces en platinas, en puentes y tal, ¿no? Y ha sido un avance, pero para lo que son pivotes de ruedas, pues la verdad es que ha sido un rotundo fracaso, y continuamos con los rubíes y con los aceites. Que algo hay por ahí se ha oído con el tema de autolubricante, de igual se introducen cosas en grafenos y revestimientos de grafeno y tal, pero bueno, eso todavía está en estudios y ya veremos, ¿no? Que lo que pasa es que el grafeno, si para quien no lo sepa, es carbono. El carbono es la misma base que utiliza el diamante, y el grafeno lo único que tiene que son, digamos que es una malla hexagonal de un solo átomo. Entonces se pueden conseguir de una tacada menos desgaste y autolubricación. Pues bueno, esto ha sido el vídeo cortito sobre pivotes. Como siempre, darles si os ha gustado el vídeo, compartid sugerencias abajo en la caja de los comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo con la elaboración de los rubíes. Un saludo.